Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, El Diario de la Profe. Yo soy Daniela Orrea, maestra en formación de educación infantil. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y que por estos días los padres se han estado preguntando mucho, y es ¿qué debería aprender un niño en edad preescolar? Es decir, de los 0 a los 5 o 6 años aproximadamente. Es una pregunta que está surgiendo mucho a raíz de toda la situación por la que estamos pasando a nivel mundial y donde los chiquitos están en estos momentos recibiendo clases desde sus hogares. Las dinámicas han cambiado un poco, se ha hecho todo virtual, entonces empiezan a surgir dudas sobre qué debería estar aprendiendo un niño a esta edad. Bueno, lo primero que quiero que sepan es que esta es una edad muy importante para el desarrollo de los niños. No solo porque logran desarrollar habilidades personales y sociales, sino porque es en esta etapa donde se fundamentan las bases para el resto de sus vidas y para el resto de su edad escolar. Y frente a qué debería aprender un niño en edad preescolar, hay muchas opiniones. Es por eso que vemos tantas propuestas pedagógicas en diferentes jardines. Lo que yo les voy a hablar acá está fundamentado en los documentos del Ministerio de Educación Nacional de acá de Colombia. Como les estaba diciendo, hay tantas propuestas como jardines y mi intención no es decir qué está bien y qué está mal, sino brindar luces sobre cuáles deberían ser los desarrollos y aprendizajes y experiencias que se deberían estar brindando en estas edades. En estas edades hay 4 actividades fundamentales para el desarrollo de todos los niños: el juego, el arte, la literatura y la exploración. Son conocidas como los pilares de la infancia o las actividades rectoras, y es que se dan en absolutamente todos los niños sin que nosotros tengamos que intervenir de alguna manera. Lo que hay que tener claro es que los niños en estas edades no deberían o no es necesario que estén aprendiendo a sumar, ni a leer, ni a escribir. Eso se va a dar en otra etapa de su vida y de su desarrollo y de su edad escolar. Bueno, y cuando digo que este no es el momento para que los niños estén escribiendo, aprendiendo las letras, aprendiendo a sumar y escribir, no quiero decir que no se pueda hacer. Se puede hacer siempre y cuando se haga reconociendo que es un proceso, que los niños apenas están en esos momentos adquiriendo ciertas capacidades y habilidades y que debe hacerse con un sentido para el niño. Si tú te pones a aprender otro idioma como el chino y te ponen un garabato solito, tú comprendes qué están diciendo ahí, ¿cierto que no? Pues lo mismo le pasa al niño cuando le ponemos la letra A solita, sin nada más. Entonces, siempre que se propongan experiencias, por ejemplo, en torno a la escritura o a la lectura, debe hacerse con un sentido y un propósito y respetando el proceso de los niños. En estos momentos los niños, digamos que de alguna manera están reconociendo quiénes son, cuál es su entorno y cómo se logran desenvolver en él. Es por eso que es tan importante que en esta etapa, por ejemplo, los niños desarrollen habilidades sociales. Es por eso que van al jardín y que tienen contacto con otros niños. Bueno, es una de las cosas por las que van al jardín. Otra de los desarrollos fundamentales en esta etapa son los hábitos y las rutinas. Es por eso que se hace énfasis en que los niños en estas edades se les acomoden las rutinas de cierta manera para que ellos vayan reconociendo qué deben ir haciendo en el día a día y vayan estructurando su día. Recordemos que en estas edades las nociones de tiempo son diferentes a las de los adultos. Es por eso que necesitan rutinas de alguna manera estructuradas, pero que puedan ser un poco flexibles para que ellos vayan desarrollando esa habilidad. Ahora, otro de los desarrollos o habilidades que adquieren los niños en estas edades es el del reconocimiento de quién soy yo, de que yo soy una persona aparte de mi mamá y de mi papá y de mis hermanos o de mis familiares. Es por eso que es tan importante que vayan al jardín o que cambien de su entorno familiar en algunos momentos, también para que vayan adquiriendo autonomía. Es decir, que logren hacer cosas por sí mismos, que logren desarrollar la identidad y que a través de las rutinas y hábitos logren también desarrollar convivencia con esos otros personas o sujetos que están allí. Otra de las habilidades que logran los niños desarrollar en estas etapas es la corporal, es decir, la de su cuerpo, y reconocer las posibilidades que éste le brinda. Acá hay que reconocer que hay unos discursos en donde separan lo motriz agudo, es decir, lo que logran hacer el niño de esta manera con sus manos, de lo motriz grueso, como si fueran 2 dimensiones
separadas, y la realidad es que es una dimensión conjunta que se puede desarrollar a partir de ciertas experiencias. Para esto es muy bueno sobre todo el juego. En los juegos, por ejemplo, de construcción, los juegos, por ejemplo, en espacios libres en donde el niño logre sortear obstáculos, correr a altas velocidades, estas van a ayudar de manera integral a desarrollar su dimensión corporal y además el desarrollo motriz. Bueno, y otra de las cosas que además es muy importante en estas edades y que logran hacer los niños, especialmente en el jardín, es aprender a comunicarse con los otros de una manera que ya no es solo el llanto como lo solían hacer cuando eran más bebés. El niño logra en esta edad comunicar sus deseos, sus necesidades, sus pensamientos a los adultos que los rodean y además a otros niños. Bueno, y finalmente uno de los desarrollos más importantes, y es en las que suelen enfocarse la mayoría de propuestas en los jardines, y es la cognitiva. Para nadie es un secreto que los niños son pequeños investigadores, empiezan en sus edades, en esa edad precisamente están en esa etapa del por qué esto, por qué lo otro. Y es que ellos intentan darle explicación al mundo y a todas las situaciones que los rodean. Hay que tener en cuenta que no es solo esta dimensión la que debe tener prioridad en el desarrollo de los niños, sino, como ya los había mencionado, un montón de desarrollos más se dan en estas edades. Es por eso que los niños intentan hacer un conteo, es por esto que los niños intentan darle explicaciones de manera científica a muchas cosas, así no conozcan muy bien ni los fundamentos teóricos de la ciencia, pero en estas etapas lo hacen. Bueno, y teniendo un panorama más o menos de cuáles son los desarrollos que tienen los niños en estas edades, ya podemos hablar entonces de cuáles experiencias se pueden propiciar para que esos desarrollos se den de manera natural, porque son propias de la infancia, y sin atropellar ni respetar un poco el proceso de los niños. Eso es clave además en estas edades, reconocer que todo es un proceso y que cada niño es diferente. Hay niños que logran reconocer las vocales a edades muy tempranas, mientras que hay otros que no, que lo hacen después, cuando se supondría que debería ser normal. No quiere decir que haya algo malo con el niño. Cada niño, como les digo, tiene un proceso diferente y unos pueden avanzar en algún momento, tener algún retroceso y luego seguir. El desarrollo de los niños no debe ser una rayita, como se proponía en algunos momentos, sino que debe ser progresivo y dependiendo de las experiencias que se brinde a cada niño. Bueno, ya teniendo todo este panorama, vamos a hablar entonces de qué deberían hacer los niños, por ejemplo, en un jardín infantil, o qué deberían estar haciendo en edades preescolares. Ya hablamos de las actividades rectoras o de los pilares de la infancia. Entonces, ¿qué deberían estar haciendo los niños? Los niños deberían de estar jugando. No solo por las habilidades que le ayuda a desarrollar, sino porque el niño a través del juego logra representar su realidad, comprenderla y darle explicación. Es por eso que vemos niños, por ejemplo, jugando a que su mamá se va al trabajo. Es porque de esta manera ellos logran comprender y darle sentido a eso que les pasa en su realidad y resignificarlo además. Los juegos de construcción, los juegos simbólicos, los juegos de estoy aquí, no estoy aquí. Todas las clases de juegos en estas edades son muy importantes, y es por esto que el juego debe tener un lugar privilegiado en estas edades. Bueno, otras de las actividades que los niños deben de estar haciendo en estas edades es el arte, pero no el arte como una manualidad, que suele confundirse mucho con eso. Entonces el niño llega con una manualidad en donde enrolló bolitas de papel y las pegó de cierta forma, y creemos que esto es arte. No tanto. El arte en sí, por el arte. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño logre comunicar a través de ese arte que está haciendo, que el niño logre representar una realidad de lo que ha vivido para darle sentido y darle un significado y comunicarlo a las demás personas. Además, que el niño logre, por ejemplo, desarrollar esa noción de estética, pero no estética como, ay, tan lindo, o ay, no, esto no está feo, sino una estética en donde logre incorporar elementos propios del arte. Es muy importante. Y suele no tratarse de esa manera porque creemos que los niños no suelen ser artistas y que los grandes artistas empezaron en estas edades. Entonces, por eso es muy importante que los niños en estas edades se les estén propiciando experiencias desde el arte. Otra de las actividades, y además que les encanta, es la literatura.
Los niños a estas edades, así no lo creamos, pueden llegar a leer imágenes, es decir, no convencionalmente, pero ellos leen estos libros. Además les encanta que se los leamos porque les dan la posibilidad de irse a esos otros mundos posibles que les brinda la literatura. Historias en donde logran identificar parte de sus realidades y donde logran darle una comprensión y resignificar y darle otro sentido. Por eso es que es tan importante la literatura en estas edades. Y para finalizar, la exploración. ¿Pero qué será eso de exploración del medio? No, la exploración del medio, como se los venía diciendo, es que los niños en estas edades se hacen muchísimas preguntas de qué es lo que pasa, de qué es esta situación, de por qué pasa eso, y empiezan a crear y a generar hipótesis. Los niños, como les decía anteriormente, son pequeños investigadores. Y es por eso que se les debe brindar la posibilidad para que exploren con su cuerpo, para que exploren el entorno que tienen allí, para que empiecen a darle respuesta a esas preguntas que ellos se hacen de manera experimental. Bueno, y esta es una edad en donde los niños son activamente curiosos, es por eso que la exploración es tan importante. La exploración además se encadena muy bien con el arte, con la literatura y el juego. Por ejemplo, cuando los niños mezclan dos colores y empiezan a ser de científicos, a decir, si yo le agrego un poquito más de esto, entonces ¿qué color me da? Es ahí donde tenemos que propiciar esas experiencias para que esos desarrollos se den. Se me olvidaba contarles, si ustedes realmente desean que sus hijos más adelante tengan procesos de escritura y lectura bien consolidados, es por eso tan importante la literatura. Ya teniendo este panorama, entonces quisiera que además me comentaran acá, me dejaran acá en los comentarios que además de todo lo que les mencioné, creen ustedes que deban aprender los niños en edad preescolar. Y ya con esto, pues, pueden más o menos tener ideas de qué están proponiendo los colegios en estos momentos, los jardines, si está un poquito alejado de esto o si por el contrario se asemeja muchísimo a esto. Y si no, pues padres y madres, acompañantes, tienen un montón de ideas para que empiecen ustedes a propiciar experiencias en sus hogares. Bueno, y eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Si no se han suscrito y son nuevos por acá, pasaron de casualidad, no olviden suscribirse si este video les gustó. Además, no olviden darle manito arriba, like, y me pueden encontrar en Instagram como @eldiariodelaprofe. Les mando muchos besos, un abrazo y nos vemos la otra semana.